Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Anduvo en todo el camino de su padre Asa, no se desvió de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. También Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat, el poderío que mostró y cómo peleó en las guerras, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y echó fuera de la tierra al resto de los sodomitas que habían quedado desde los días de su padre Asa. No había entonces ningún rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat se construyó naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque las naves se rompieron en Ezion-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: permíteme que mis siervos vayan con tus siervos en las naves, pero Josafat no quiso. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre David, y su hijo Joram reinó en su lugar. Segunda de Crónicas 20, del 35 al 37. Después de eso, Josafat, rey de Judá, salió con Ocosías, rey de Israel. Al hacer esto, obró impíamente, y salió con él para hacer naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Ezion-Geber. Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat: por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras. Así que las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Como usted sabe, no vamos a cubrir todo lo que hemos leído de Josafat. Hemos ya varios sermones. Poquito a poquito llegamos a este pedazo donde están las naves y el Señor las quiebra. Este va a ser el enfoque de nuestra predicación hoy. Oremos. Padre, te damos gracias. Pedimos que use este pasaje para enseñarnos la importancia, Padre, de batallar con patrones de pecados en nuestras vidas, de confiar en ti, de, Padre, estar atentos a nuestras propias debilidades y, Padre, asegurándonos de acudirnos a Jesús en esas debilidades para que no, Padre, cometamos error contra ti. Pedimos que nos guíes en todo en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Amados, al acercarnos por última vez a la vida de Josafat, no nos acercamos a un hombre desconocido. Hemos caminado con este rey a lo largo de varios capítulos ya. Hemos visto una gracia genuina en su vida y en muchos aspectos fue un rey fiel y muy piadoso. Cuando el corazón de Josafat estaba puesto en el Señor, él se convirtió en un ejemplo de piedad digno de que nosotros sigamos. Y sin embargo, hermanos y hermanas, las Escrituras no ocultan los errores de los héroes. Dice toda la verdad acerca de ello. Y la verdad acerca de Josafat era esta: era un hombre piadoso que repetidamente se había arrastrado hacia una concesión moral muy particular. Él buscaba la unidad con la impía casa de Acab, el reino del norte. Esto no fue un simple lapsus de juicio por parte del rey Josafat, fue un patrón recurrente. Una y otra vez anheló la paz con el reino del norte, Israel, un reino entregado a una idolatría desenfrenada. El deseo de paz de Josafat se convirtió en un peligro cuando él estuvo dispuesto a dejar de lado la obediencia a Dios para mantener la unidad con un reino que no amaba al Señor. En otras palabras, él buscó la unidad a expensas de la santidad, y ahí nunca puede haber bendición. Y el Señor ya lo había confrontado anteriormente por este pecado. Recuerdes, la primera vez que él cometió este compromiso fue cuando permitió que su hijo se casara con la hija del norte, Atalía, y la trajo a la casa. Ese sería un pecado que iba a destruir su línea casi por completa. El segundo compromiso, si se recuerda, fue cuando fue con el rey
del norte acá para pelear una guerra que el Señor plenamente le enseñó que él no debía estar parte de ella. Casi perdió su vida. El Señor lo rescató y después lo corrigió. Esas fueron las dos primeras veces. Aquí tenemos la tercera. El Señor le había recordado esa segunda vez cuando él cometió el error de ir a la batalla donde el Señor le había dicho que no vaya. Se recuerda, el profeta vino y habló con él. Y las palabras del profeta eran simples. Vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor. Y con esto traer sobre ti la ira del Señor. ¿Vas a seguir haciendo este crimen? ¿Vas a seguir pecando contra Dios en esta manera? ¿Vas a amar los que odian al Señor? ¿Van a ayudar a los que son impíos, los que no quieren al Señor? ¿Vas a destruir a tu propia casa siguiendo una unidad con una persona con quien no debe estar tú ligada? ¿Vas a seguir en este camino? Esas fueron las palabras que corrigieron al rey, palabras que lastimablemente no escuchó. Aquella palabra, al pronunciarse, había expuesto el patrón pecaminoso de Josafat. Josafat ayudaba a los impíos, se alineaba con quienes se oponían a Dios, y ese pecado no permanecería insignificante. Con el tiempo se extendería, alcanzaría a su propia familia, a la siguiente generación y la generación después de ella. Y esto ocurrió cuando Atalía, hija de Acab, se incorporó al linaje real de David mediante un matrimonio político que estaba destinado a sellar una alianza entre ambos reinos. Esa decisión de Josafat se convertiría en una pesadilla espiritual para Judá y una que casi destruye la línea de David, la línea mesiánica. Amados, Josafat nunca vio el alcance de su primer compromiso. Sí lo vio cuando estaba viendo, miró que su hijo no estaba caminando con el Señor y vio el alcance y sufrió las consecuencias de su segundo compromiso moral cuando fue a la batalla y no podía ir. El profeta lo corrige y él tuvo consecuencias. Sufrió consecuencias, pero no miró la grande extenta de las consecuencias, de lo que le iba a costar en términos, porque murió antes de ver que Atalía quiso asesinar toda la familia, asesinó a sus hijos, a sus nietos para tomar el poder del reino del sur. Él no vio las consecuencias a su completa, a su llenura, como iba a ocurrir. Amados, escuchen esto con claridad. El pecado siempre tiene un gran precio. Amén. Otra vez, el pecado siempre tiene un gran precio. Y ese precio podrá retrasarse por un tiempo. Es posible que no lo veamos en nuestra generación, en la generación que vea, bueno, no por completo, siempre vamos a sufrir, pero no sufrir por completo. Pero ese precio nunca será negado. Siempre tendrá que ser pagado. La decisión de Josafat de permitir que su hijo se casara con Atalía llevaría con el tiempo a la casi total destrucción de su familia y del reinado mesiánico. Es un precio grave que pagó él por permitir la primera concesión moral. La primera concesión moral. Así pues, lo que nuestro pasaje hoy nos enseña es que Josafat aún no había aprendido la lección de sus dos concesiones anteriores. Aquí presenciamos el tercer y último compromiso registrado de Josafat con la casa de Israel. Dice la palabra de Dios claramente que él construyó naves junto con ellos, con el reino del norte. Una vez más cae en la misma trampa. Y aquí es donde nuestro pasaje nos desafía a nosotros también. Porque este pasaje no trata solamente sobre Josafat, también trata sobre usted y sobre mí. Muchos de nosotros, al igual que Josafat, escuchen, no estamos luchando meramente contra pecados aislados. Estamos luchando contra patrones de pecado, compromisos recurrentes y debilidades familiares, cosas a las que regresamos incluso después de haber visto el daño que causan. Y si somos honestos, diremos, hay en estas áreas en nuestras vidas. Cada uno de ustedes tiene una área en su vida donde es una debilidad, donde ese pecado sigue viniendo con su cara fea, sigue tratándolo atrapar y parece que caemos en esa trampa una que otra vez. Pablo explica la batalla contra los pecados recurrentes en Romanos 7, 21 al 24, cuando él dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios,
Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pueden ver la ansiedad que tiene, la frustración al final. Dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará? Los próximos versículos dice, le damos gracias a Dios por Jesús. Amén. La respuesta a todos nuestros problemas siempre es ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, la vida de Josafat se presenta ante nosotros como una advertencia contra pecados recurrentes, contra compromiso moral, pero también se presenta a nosotros como un llamado a la santidad. Amados, deben, y esta es una de las lecciones, la advertencia, deben ustedes desconfiar de sí mismos en aquellas áreas de debilidad conocida. Déjenme decirlo otra vez porque es sumamente importante que escuchen esto. Ustedes deben desconfiar de sí mismos en aquellas áreas de debilidad que usted ya conoce que existen en sus vidas. Eso es sumamente importante. Saber mi debilidad, saber cuál es mi predisposición, saber cuál es mi pecado que quiere seguir viniendo. Y entonces decir, ¿sabes qué? Yo conozco quién soy, sé mi debilidad, desconfío de mi propio poder y me acudo a Cristo. Porque si no pongo mi fe en Cristo, voy a seguir cayendo en la misma trampa. No soy tan fuerte como creo que soy. No soy tan bíblico como creo que soy. No soy tan espiritual como creo que soy. Soy un hombre salvado por gracia. Y tengo una debilidad en mi vida en esta área. Y si no desconfío de mí mismo, voy a seguir cayendo porque creo que soy más fuerte de lo que soy y voy a seguir arruinando mi vida y trayendo deshonor al Señor Jesucristo. Amén. Tenemos, amados, otra vez, tenemos que entender, tenemos que desconfiar de sí mismos en aquellas áreas de debilidad conocida. Deben saber que aparte de la gracia fallarán continuamente ante Dios en estas áreas y no deben asumir que la fidelidad algunas veces aquí y allá en esta área los protegerá de los compromisos presentes. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 10:12: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. El que crea, yo soy firme, soy espiritual, ya derroté esa área en mi vida. Mira qué fuerte, no lo ha hecho por más de un año, estoy limpio, estoy bien, estoy en mi poder. Pablo te dice, cuidado. Si tú crees que estás firme, estás pronto a caer. Usted tiene que entender su debilidad, su impotencia delante del pecado recurrente. Hermanos y hermanas, en otras palabras, conózcanse a sí mismo. Amén. Sean honestos con quién son. Amados, al luchar contra patrones de pecado persistentes, debemos correr continuamente hacia Cristo. No una sola vez, no ocasionalmente, sino una y otra vez, siguiendo, viniendo, el pan nuestro de cada día, dándonos que hoy, Señor, sin ti hoy voy a fracasar en esta área. Me siento fuerte, pero sé que estoy débil. Me siento poderoso, pero sé que en esta área siempre caigo si no es por tu ayuda, Señor. Si no acudo a ti, voy a arruinar mi vida. Señor, ayúdame. Amén. Señor, ayúdame. Hay algo poderoso en admitir nuestra impotencia delante del Señor. Hay algo poderoso en venir delante del Señor en nuestras caras, en el polvo, y decir, si no es por ti, arruino mi vida. Te necesito, oh mi Dios. Hay algo poderoso en admitir que no tenemos el poder en nosotros para caminar la vida de obediencia delante del Señor. Amén. Esto es lo que nos enseña la palabra de hoy. Amados, a luchar contra patrones de pecado persistentes tenemos que venir al Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué venir a Cristo? Porque Hebreos 4:15-16 nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin ¿qué? Pecado. Cristo fue tentado más que usted ha sido tentado. Es algo increíble pensar en algo así, pero nadie de nosotros fuimos tentados después de 40 días y 40 noches
sin comer, sin beber agua, al punto de la muerte, flaco, ¿verdad? Casi muriéndome de hambre, con una gran necesidad. Viene Satanás y le dice: ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Qué gran tentación para un hombre que se está muriendo de hambre. Qué gran tentación para una persona que puede racionalizar y decir: pues sí, tengo hambre y tengo este poder. ¿Por qué? Pero Cristo no cayó. Satanás vino y le ofreció todo el mundo entero. Cristo no cayó. Le ofreció que probara que era su deidad haciendo un milagro. Cristo no cayó. Entonces la palabra en Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer. Él sabe lo que es la tentación. Cristo fue tentado. Dios el Hijo fue tentado. No espiritualmente, pero realmente, no en teoría, pero realmente fue tentado como usted es tentado. Pero Él no pecó. Acudamos al que no pecó. Corramos a Él. Porque Él tiene gracia suficiente para ayudarnos a nosotros en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestros patrones de pecados recurrentes. Vengamos a Cristo. Dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Él ofrece ayuda. Él fue el tentado. Él sabe qué poderosa es la tentación. Y Él te ofrece su ayuda y su misericordia. Oh, hermano, venga a Cristo. Pero como único podemos venir a Cristo es admitiendo algo de nosotros que no queremos admitir. Yo no puedo si no es por Cristo. Y el hombre autosuficiente no quiere admitir algo así de sí mismo. Amados, aparte de Cristo, repetiremos los mismos pecados de ayer. Pero en Cristo hay gracia, poder y un cambio verdadero. Miremos el versículo 48 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Y he titulado este versículo: el compromiso trae ruina. El compromiso trae ¿qué? Ruina. Josafat se construyó naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque las naves se rompieron en Ezion-Geber. A primera vista, el plan de Josafat parecía sabio. Él buscaba restaurar el comercio que había traído prosperidad en los días de Salomón. Su gran abuelo Salomón había mandado también barcos a Tarsis y había enriquecido al reino. Leemos acerca de este gran imperio que tuvo Salomón en Primera de Reyes 10:22, porque el rey tenía en el mar las naves Tarsis juntos con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis le traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Lo exótico también, dice la palabra de Dios. Entonces, aquí está Josafat, dice: ¿por qué no hago lo mismo que hizo mi gran abuelo Salomón? Mandar estos barcos y enriquecer a Judá. Es un buen plan. En apariencia no había nada pecaminoso en este plan. El peligro no residía en lo que Josafat estaba haciendo, sino en cómo lo hacía, o mejor dicho, con quién lo estaba haciendo. ¿Pueden ver el problema? El problema no era que él quería mandar barcos y enriquecer a Judá. Es un buen plan. Era rey, él tenía que preocuparse de la economía de Judá. El problema fue que hizo alianza con quién: Ocosías, el hijo de Acab, que era igual que su padre. Ese fue el problema. Una vez más leemos que Josafat hizo un compromiso moral. Estableció una alianza con el reino del norte, con el rey Ocosías, que era el hijo del rey Acab, y era tan terrible y tan pecaminoso y tan blasfemo que su padre. Nada había cambiado. Juntos se propusieron construir naves para enriquecer a ambos reinos. Y nuevamente, este no era un error nuevo para Josafat. Era el mismo viejo pecado con nueva ropa. Él racionalizó en sí mismo, dijo: bueno, el Señor me dijo que no puedo hacer alianza con Acab, pero esto es Ocosías, el hijo de Acab, así puedo hacer alianza. Pero si es la misma cosa, es la misma cosa. Era el mismo viejo pecado con nueva ropa. Josafat se estaba aliando una vez más con quienes no amaban al Señor, ayudando a los que odiaban al Señor. Y el Señor en su misericordia, mire, no permanece en silencio. Esta es ahora la segunda vez que Dios manda a un profeta para corregir a Josafat.
Cuando fue a la guerra, se recuerda, cuando él regresó estaba un profeta esperándolo. Y ahora cuando él hace esto con las naves, hay un profeta también en su camino. Y el profeta dice en segunda de Crónicas 20:37 que leemos: entonces Eliezer, hijo de Dodova de Maresa, profetizó contra Josafat: por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras. Así que las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Vemos la palabra de Dios confrontando a Josafat, anunciando, escuche, un juicio correctivo, un juicio disciplinario contra él. Y amados, observen el patrón de Dios aquí. Él ama a sus hijos y los corrige. Así pues, antes siquiera de que los barcos se usaran, las naves quedaron destrozadas contra las rocas. ¿Cómo? No sabemos. ¿Qué pasó? No sabemos. La palabra solo dice que fueron destrozadas. Todo ese labor, todo ese dinero invertido en construir todas esas naves, los millones de dólares en su tiempo, ¿verdad?, en su economía para construir tantos barcos, para ir y cargar tanto oro, para traer, enriquecer a ambos reinos, todo fue destruido de un día por otro. ¿Cómo? No sabemos. Fue una tormenta, no sabemos. Fueron relámpagos, no sabemos. Sabemos que fue ¿quién? Dios. De una manera u otra, Dios destruyó todos los barcos. No habría viaje, ni habría ganancias, ni éxito, solo completa ruina. Amados, ¿ven la lección aquí? Dios nunca bendice aquello que se construye sobre la base del compromiso moral. Otra vez, Dios nunca bendice aquello que se construye sobre la base del compromiso moral. Así pues, aprendemos que debemos guardarnos de las alianzas y asociaciones con los impíos cuando exigen que dejemos de lado la obediencia a nuestro Dios, pues tarde o temprano terminará todo en un desastre. Y aquí aprendemos que Dios, como Padre amoroso, a veces nos detendrá en seco, frustrará nuestros planes, y debemos comprender que esto no es crueldad, sino la misericordia de Dios. Tenemos planes, queremos hacer cosas, pero no son planes que Dios quiere bendecir, son compromiso moral. Y no podemos seguir. ¿Por qué no seguimos adelante? ¿Por qué parece que todo se arruina? Porque yo quiero ir de este camino y algo me está impidiendo. Esa es la mano de Dios, que te ama, que no te va a permitir. Mira, a veces Dios permite que tú te vayas en el pecado y hagas un desastre para que aprendas. Lo miramos en la vida de David. Amén. Pero a veces el Señor en su misericordia te impide ir completamente al pecado, como lo hace aquí en Josafat. Te dice: no, te va a arruinar tus planes para que tú no puedas seguir hacia adelante, porque te amo lo suficiente para no permitirte que arruines tu vida. Esto es misericordia de Dios. ¿Cómo? Pues ¿qué es mejor, amados? ¿Barcos destrozados o una alma arruinada? ¿Qué es mejor? ¿Una pérdida financiera o la corrupción espiritual? Amados, siempre es mejor perder lo que ha sido construido con compromiso moral que perder nuestro camino con Dios. Es mejor que Dios nos detenga ahora que nos deje seguir adelante en el pecado. Amén. Y aquí es lo que miramos. En esta ruina de barco vemos entonces el amor de Dios por Josafat manifestado abiertamente. Cuando Dios pone su mano en disciplina sobre ti para impedirte que vayas en el camino que has determinado ir, eso no es un Dios que no te ama. Eso no es un Dios severo. Eso es un Dios que te ama, y te ama tanto que no quiere que arruines tu vida espiritual. Qué bueno es Dios con nosotros. Amén. A veces la mayor bondad que Dios nos muestra consistentemente es que derriba aquello que nos empeñamos en construir, en destrozar precisamente aquello que creíamos que nos haría prosperar. ¿Y por qué? Para que nos arrepentamos, para que veamos lo horrible de nuestro pecado y regresemos en la fidelidad al pacto, para que aprendamos en lo más profundo de nuestras almas que la obediencia es mejor que el éxito y que la fidelidad es mejor que la ganancia. Amén. ¿Cuántas personas cambiarían su ser por éxito y por ganancia? Pero usted no debe hacerlo. Y si lo intenta hacer, que el Señor también arruine sus barcos. Amén. Que destroce todo lo que quiera usted construir. Que le quite todo lo que usted quiera
porque mejor que Él preserve su alma que usted pierda su conexión con Dios. Y amados, he aquí se encuentra, la esperanza en la corrección de Dios. ¿Y cuál es esa esperanza? Si esos barcos destrozados nos llevan al arrepentimiento, si esos barcos destrozados nos traen de regreso a Cristo, entonces un día en la eternidad daremos gracias a Dios por esos barcos destrozados. Estaremos eternamente agradecidos de que Él no nos haya permitido prosperar en nuestro pecado. Todos en el cielo miraremos hacia atrás cuántas veces el Señor arruinó nuestros planes para nuestro propio bien y vamos a decir gloria sea a Dios y gracias por tu gran amor paternal. Miramos algo de esto en Hebreos 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama, lean conmigo, disciplina. ¿Dios te ama? Entonces te va a disciplinar cuando estés mal. Es lo que Dios hace. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Y cómo te disciplina? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Te das tus cantazos, como dice el puertorriqueño, tus manazos, como dicen otras personas. La faja, el cinto, como usted quiera decirlo, ahí está. Es una promesa del Señor. Que porque Él te ama, si tú te vas a descarriar, Él se va a quitar el cinto y te va a fajar. Gloria a Dios por ello. Ese es un Dios que te ama, ese es un Padre que te ama. Él sabe dónde va a conducir tu error. Y miramos que Dios hace esto a lo largo de la palabra de Dios. La miramos en la vida de David. Cuando el Señor presenta a Natán con el dedo en la cara, sé lo que hiciste. Va a haber gran consecuencia. Cuando David también enumera al pueblo de una manera orgullosa, viene el profeta, mira, Dios te ofrece 3 castigos, escoge cuál vas a escoger. Pues le tengo que reportar a Dios, pero que va a haber consecuencias. El Señor azota a sus hijos cuando se están portando mal. Y a nadie, escuche, yo sé que nunca se siente bueno, es lo que dice Hebreos, pero es necesario para corrección. Mira el versículo 7, es para su corrección que sufren. Dios lo trata como a hijos dice, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no lo discipline? Y es más, sigue el resto del pasaje, y si Dios nunca te disciplina, eres porque eres ilegítimo. Usaríamos una palabra más cruda, pero no la vamos a usar. Quedémonos con eres ilegítimo. Pero el pensamiento ahí que dices que eres hijo, pero Dios tú no eres mío. ¿Y cómo sabemos que no eres de Él? Nunca te ha disciplinado. Te deja irse por tus caminos. Así que hoy, mi oración es que el Espíritu Santo examine nuestros corazones. Hay preguntas que tenemos que lidiar con ellas. ¿Existen alianzas impías en nuestras vidas? ¿En sus vidas? ¿Hay concesiones espirituales, morales en sus vidas? ¿Hay patrones de pecado que se repiten en sus vidas? ¿Hay planes que parecen correctos humanamente hablando, pero que no están arraigados en la obediencia? Y ustedes saben que no son de Dios, pero insisten en ellos. Oh cristiano, escucha la advertencia y recibe la misericordia de Dios. Cuando el pueblo de Dios se encuentra considerando o siendo tentado por patrones de pecados familiares, o cuando caen esos pecados, existen 2 posibles condiciones o reacciones que podemos correr a ellas. Número 1, en primer lugar, podría ser que usted esté al borde de esta concesión, de pie, vamos a decirlo de esta manera, en el puerto con sus barcos, orgulloso de esos barcos. Qué lindo se ven, ¿verdad que sí? En el sol. El Señor lo va a destrozar y vas a perder todo, pero por un momento estás tan contento con tus concesiones morales. ¿Qué debes hacer? Bueno, si este es el caso, que usted está haciendo o está considerando concesiones, presta atención a la advertencia aquí. Regresa al Señor antes que el Señor tenga que destrozar tus naves. Obedezca antes de que se manifiesten las consecuencias, las disciplinas del Señor. El Señor en su bondad
te llama a regresar antes de Él, antes que usted incurra el daño de la disciplina. En otras palabras, la Biblia te dice, mira, no hagas esto. Y si tú lo estás considerando, para de considerarlo. Arrepiéntete, corre al Señor antes que Él tenga que exponer sus manos sobre ti. Amén. Eso sería lo más inteligente espiritualmente, lo que podemos hacer. Es arrepentirnos antes de la disciplina, porque ¿a cuántos le gusta la disciplina? A nadie. ¿A quién le gusta ser azotado? A nadie. Entonces, ¿por qué persistir en el camino que te va a traer dolor? Si tú sabes que esto es algo que el Señor no quiere, párale. Arrepiéntete antes que el Señor ponga sus manos sobre de ti. Amén. En segundo lugar, podría ya ser muy tarde. Usted se encuentra en el lugar ya de ruina. El Señor ha puesto sus manos sobre usted. Persistió y el Señor dijo, ok, te voy a arruinar todo. Las naves han zarpado y han sido destruidas por la disciplina de Dios. Las consecuencias de la concesión ya no son algo de advertencia, sino una realidad en su vida. Estás sufriendo bajo los azotes de Dios. No es que el Señor te dice, ¿sabes qué? Te voy a azotar, sino que ya está activamente azotándote, porque no consideraste, te pusiste impertinente, fuiste orgulloso, y el Señor dijo que voy a te advertí, no escuchaste, ahora pongo mis manos sobre de ti. Las consecuencias son reales, pero amado, incluso aquí, no se desespere, pues el mismo Dios que advierte es el Dios que restaura cuando caemos. Y vemos esta verdad en la vida de Josafat. Incluso en medio de la disciplina, Dios actúa como su Padre bondadoso, utilizando la ruina para humillarlo, corregirlo y acercarse más a Él. El Señor le advirtió la primera vez que hizo su primera concesión moral, casando a su hijo con esa mujer. El Señor le advirtió la segunda vez. Un profeta estaba en el camino. Mira, ¿qué estás haciendo? Vienen consecuencias. Cuando él se fue a la guerra con un rey que el Señor había determinado matar. ¿Se recuerdan? Y ahora el Señor le dijo, ¿por qué has construido? Voy a arruinarlo todo. Pero hay un propósito en la ruina de Dios. No es que Dios esté enojado. Hay padres que disciplinan a sus hijos porque están enojados con ellos. Nunca debe de ser así. El padre debe disciplinar a sus hijos para corrección, porque los ama. Y si está enojado, antes de corregirlos debe de irse a orar, asegurarse que esté bien. Puede sentir el dolor del pecado, sí, decirle al hijo, mira, lo que has hecho me ha causado un gran dolor en mi alma. No lo esperaba de ti, pero aquí estamos. Pero la corrección siempre debe de ser en amor y para corrección, nunca en odio o enojo. Amén. Y eso se lo digo a ustedes como padres y abuelos ahora. Amén. Porque la corrección que se hace en otra manera no es de Dios. Y aquí miramos esto. Vemos esta verdad en la vida de Josafat. Dios actúa como un padre bondadoso. Está usted utilizando la ruina para enseñarle a él una lección, porque él ama a ¿quién? A Josafat. ¿Lo ven, amados? Y es lo que hace con usted. Es posible que usted ya ha arruinado todo y está bajo los azotes de Dios. ¿Qué puede hacer? Arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Aprenda la lección que los azotes han traído a su vida. Amén. Y continúen con Dios. Es posible que continúen con un poquito de dolor, pero ese dolor le va a recordar a permanecerse fiel a ¿quién? A Él. Gloria a Dios por el dolor. Y finalmente, quiero hablarle a usted, si usted está aquí hoy, es un incrédulo. Existe una tercera realidad para el incrédulo. Toda su vida, aparte de Cristo, ya es un naufrago bajo el peso del pecado. Es ruina. Es ruina. He hablado con tantos incrédulos y me dicen, pero yo trato y no me puedo seguir adelante, mis relaciones no están bien, con mi esposa, con mis hijos, no soy el padre que debo ser, y trato, pero parece que mientras más trato no puedo seguir hacia adelante, y sigo haciendo lo mismo y parece que no logro el final que quiero. Y yo le digo, ven a Cristo.
Toda tu vida está arruina porque estás en el pecado. Lo regular me dicen, no quiero nada que ver con Cristo. Y le digo, pues sigue arruinando toda tu vida entonces. ¿Y por qué es que sin Cristo todo es ruina en nuestras vidas? Romanos 8, 6, 23. Léanlo conmigo. Porque la paga del pecado es muerte. Otra vez. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué es que ruina en toda su vida? Porque el que vive en pecado consistente trae ruina a su vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es que muerte. Sigue haciendo lo que estás haciendo, esperando unos resultados diferentes y nunca tendrás resultados diferentes. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es que muerte, precisamente por esta verdad. Nunca vas a ir hacia adelante, tus relaciones nunca van a ser como deben estar. El amor por tu esposa no va a ser como debe ser. El amor de tu esposa por ti no va a ser como debe ser. Tus hijos van a irse por el mal camino. Todo no va a ir bien. ¿Por qué? Porque el pago de los pecados es que muerte. Si vives aparte de Cristo, todo lo que tú haces es que pecado. Aún lo bueno que haces, escuchen esto, es pecado. Y diría usted, pero ¿cómo que el buen que hago, amar a mi hijo, es pecado? Y le digo, ¿por qué? Porque todo se tiene que hacer para la gloria de ¿quién? De Dios. Y si haces cualquier cosa no para la gloria de Dios, es pecado. Aún lo bueno es pecado. Es algo increíble considerar. Pero escuche las buenas nuevas. El naufragio de su vida puede ser redimido en el Evangelio de Jesucristo. Mire, Él es capaz no solo de advertir y disciplinar al creyente, como hemos hablado, sino también de salvarte a ti, incrédulo, por completo. Y si usted viene a Él, su vida que está derrotada y arruina será hecha nueva. No va a restaurar lo que usted perdió, sino lo va a hacer a usted ¿qué? Nuevo. Esa es la promesa del Evangelio, novedad de vida. Y lo encontramos en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Qué gran bendición se encuentra en ese versículo, ¿verdad? Esto de hacer nuevas en el idioma griego, la palabra ahí es metamorfosos, donde agarramos la palabra metamorfosis, la idea de un cambio tan completo que la cosa vieja ya no es la cosa nueva, hasta tienen diferente esquema adentro, completamente diferente cuerpo, diferente sangre y todo, es completamente nueva la persona. ¿Y cómo podemos hacer nuevos? Venir a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, admitir nuestra necesidad, pedirle a Él que pague por nuestros pecados y que nos vista de su santidad y su obediencia. Amén. Versículo 49. Rompiendo el patrón del compromiso. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: permíteme que mis siervos vayan con tus siervos en las naves. Pero Josafat no quiso. Sería fácil malinterpretar lo que está sucediendo en este versículo, pero no debemos hacerlo. Tras el naufragio de las naves, Josafat construye nuevas naves con el mismo propósito comercial que tenía antes de mandar las naves y traer el oro y enriquecer el reino. Ocosías, el rey del norte, se entera que esta vez le construyó las naves de nuevo y la construye solo. Y viene con una oportunidad. ¿Por qué no vamos y lo hacemos que juntos? Hagamos una alianza otra vez. ¿Pueden verlo? Esta es la misma tentación que él ha caído en ella 3 veces. Y Josafat se enfrenta a ella de nuevo. ¿Qué aprendemos de esto? Amados, escuchen, esto va a ser muy importante. A menudo somos tentados repetidamente en nuestras áreas de debilidad. Satanás sabe qué botones presionar en su vida. Para algunos de ustedes el pecado recurrente es el enojo. Son rápidos a enojarse. Rápido de perder el control. Satanás le pone cualquier persona en la autopista que le va a cortar para que se enoje usted y pierda su control. Hay algunos que su pecado recurrente es la adicción.
Señor los salvó de la adicción, pero tienen esa debilidad. Donde quiera que vayan, alguien le va a ofrecer ¿qué? Drogas. Mi hermano era uno de ellos, drogas donde quiera. Todo el mundo le ofrecía drogas, hasta por gratis. Algo que no ocurre en mi vida, ocurre en la vida de él. ¿Por qué? Porque era su debilidad. Para el alcohólico, donde quiera que va, alguien le pone un trago en su mano. Para la persona que tiene problema con fidelidad a sus votos matrimoniales, donde quiera que vaya, va a haber una mujer o un hombre por el cual tener pasiones que no debe tener. Pueden verlo, amados. Su área de debilidad no puede ser la misma que la mía, pero Satanás conoce cuál área de debilidad hay en cada uno de ustedes y viene y empuja ese botón a ver si estamos muertos o vivos a esa tentación. Pero esta vez, cuando Satanás empuja ese mismo botón, le da la cuarta oportunidad para alianza con el reino del norte. Josafat hace algo completamente diferente. Se niega. Finalmente, Josafat está listo para crucificar este patrón de pecado en su vida. Ya no está dispuesto a ayudar a quienes odian a Dios. Y amados, vemos la diferencia aquí. Este no es el Josafat que vimos antes, listo para unirse, listo para pecar, listo para pasar por alto el peligro espiritual en busca de una supuesta paz. Algo ha cambiado en él. Finalmente ha aprendido las duras lecciones que trae el fracaso. Los azotes tuvieron el propósito designados de enseñarle a él obediencia. Amén. ¿Pueden ver el propósito de la disciplina de Dios? Aprendió, fracasó la primera vez, fracasó la segunda vez, fracasó la tercera vez, se le presenta la cuarta oportunidad y dice, no, esto me está doliendo mucho. No quiero otro profeta que venga y ponga su dedo en mi cara. No, gracias, Dios. No quiero regresar a ese dolor. No quiero que el Señor me lleve al cuarto atrás y me azote. No. Esto me duele mucho. Josafat había pecado 3 veces anterior en esta área, pero no habría la cuarta, pues él había sentido repetidamente el costo de su pecado, había visto los destrozos que sus decisiones habían causado, él había visto las naves arruinadas, y ahora por la gracia de Dios él dice, no, nunca jamás, no habrá alianza entre tú y yo. He aprendido mi lección, amados, ¿lo ven? Así es como luce el arrepentimiento producido por la disciplina de Dios. No es una mera tristeza sobre el pecado, sino una nueva respuesta ante la vieja tentación. Donde antes él caía, ahora él dice nunca jamás. El mismo diablo ofrece la misma tentación, pero esta vez Josafat responde de manera diferente. Y aquí reside el aliento para nuestras almas. Dios, escuche esto, tan importante. Dios no desperdició los fracasos pasados de Josafat, los utilizó para enseñarle la obediencia. Aún tus fracasos, el Señor lo está usando para enseñarte algo. Solo Dios puede hacer algo así, amén. Aún tus fracasos en el pasado, Dios los usa hoy para enseñarte obediencia. Es algo increíble. Amados, el Señor en su misericordia utiliza incluso nuestros pecados pasados como instrumentos para nuestra santificación, capacitándonos para ser más sabios, más discernidores y más firmes. Y a través de estas dolorosas lecciones nos conduce hacia el verdadero arrepentimiento. Y amado, igual que a Josafat, usted no puede deshacerse de la ruina que el pecado ha dejado, ni borrar las consecuencias de decisiones pasadas. Sin embargo, por la gracia de Dios, usted no está condenado a repetir esos mismos errores. Amados, la gracia hace posible responder de manera diferente a la vieja tentación de ayer, hoy. Usted puede caminar en obediencia renovada hacia el Señor. Lo que usted haga hoy importa, y por la gracia de Dios usted no tiene que hacer hoy lo que hizo ayer. ¿Me entienden? Nada más porque fracasó ayer y
y anteayer y la semana pasada y el mes pasado y el año pasado, no quiere decir que tengo que fracasarle a Dios, que hoy puedo elegir un nuevo destino por la gracia del Señor. Amados, muchos de nosotros cargamos un peso tan grande de fracasos pasados. ¿Usted lo siente a veces? Miramos hacia atrás y pensamos, ¿por qué hice eso? ¿Por qué pequé otra vez? ¿Por qué no me mantuve firme otra vez? ¿Por qué traicioné al Dios que amo otra vez? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Mejor ni seguir con Cristo. Pero escuchen lo que voy a decir con gran claridad. Y es muy importante. Si esos fracasos en el pasado le han conducido a una humildad más profunda hoy, si esos fracasos le enseñan a decir no hoy, donde antes, ayer decían sí, si ahora le acercan más a Cristo, entonces no fueron esos fracasos en vano. Se convirtieron en instrumentos de santificación en las manos de un Padre lleno de gracia. Aún tus fracasos, el Señor los puede utilizar para tu santidad. Qué buenos Dios, amén. Así que cuando la tentación vuelva a presentarse, llamado lo hará. Cuando los viejos patrones le llamen por su nombre y cuando la misma invitación a pecar se ponga ante sus ojos, por la gracia de Dios podrá usted responder de manera diferente. Podrá decir no, nunca, jamás. Pero amado, escuche, no con sus propias fuerzas, sino con la fortaleza que Cristo le provee. Recuérdese, el Señor le está enseñando una lección. No tenga confianza en ustedes, ¿quién? Mismo. Desconfíen de ustedes mismos. No son tan espiritual como lo creen, no son tan bíblicos como lo creen, no son tan fuertes como lo creen. A lo mejor cada uno de nosotros somos un pecador salvado. ¿Por qué? Por gracia. Y solo continuamos con Dios por gracia. Y si no tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, vamos a fracasar continuamente. Necesitamos venir delante del Señor, orar y pedirle a Él, Señor, ayúdame. Porque sin ti te voy a fracasar en todas áreas, pero específicamente en esta área de mi debilidad. Y cada uno sabe cuál es su área de debilidad, amén. Y puede ser diferente en cada persona. Señor, ayúdame. Confieso que feo estoy delante de ti en esta área. Miré el espejo de tu ley y puedo ver que no soy tan lindo como pensaba que era. Te necesito, oh mi Dios. Arruinado estoy si no es por ti. Destruiré todo si no es por ti. Escuche este último punto. Cada uno de ustedes es capaz de cometer el pecado más grosero que se pueda cometer. Otra vez, cada uno de ustedes es capaz de cometer el pecado más grosero que se pueda cometer. Y no lo ha cometido porque el Señor lo ha guardado en su gracia. Y aun cuando era pecador, usted dice, pero yo no me comporté como tal persona que hizo tal. Gloria a Dios por ello. Aun cuando eras pecador, Dios te impidió llegar a ese punto. Pero no era que tú no tenías la habilidad, sino que Dios te había guardado y no te había permitido cometer el pecado tan grosero. Cada uno de nosotros, si no es por la gracia de Dios, podemos hacer algo terrible. Amados, el verdadero arrepentimiento no se demuestra en el pasado, sino que se revela en el presente y se sostiene en un Salvador paciente con su pueblo que restaura a los caídos y nos enseña una y otra vez a caminar en obediencia. Así que deje ese pesar del pasado. Mira lo que he hecho y qué terrible he sido y que no he caminado. Póngalo al lado. Dígalo, Señor, usted ha usado esto para enseñarme que te necesito. Pues de ahora para adelante, cada día delante de ti, como un hombre hambriento, dame del pan nuestro de cada día. Dame de Jesús, necesito tu ayuda. Y lo que hice ayer me va a ayudar de hoy adelante a no llegar a ese punto otra vez. Qué libertad
Debe de cargar con un peso de fracaso, de decir, aún mi fracaso el Señor lo ha usado para enseñarme a amarlo a Él más. Gloria a Dios por ello. Las consecuencias me han dolido, pero me han enseñado mucho. Y camino con Él. Así que tenga usted ánimo, amados. Aprenda de sus fracasos pasados. Pero escuchen, pero no lo sigan repitiendo. Recordamos la mujer que la atraparon en el mero acto de adulterio. ¿Se recuerdan? Se la traen a Cristo desnuda y la tiran delante de Él. Cada uno de ellos apuntando su dedo. Qué terrible es esta mujer. Cristo escribe algo, corrige a los hombres. Cada uno de ellos se van. Cristo mira hacia arriba y dice, mujer, ¿dónde están los hombres que te acusaban? No quedaron ninguno. No, Señor, ninguno. Las palabras más hermosas. Ni yo te condeno. Gloria a Dios, amén. El que podía condenar era Jesús. El que podía recoger las piedras y matarla era Jesús. Y hubiera sido justo y merecido. Y Cristo no hubiera cometido pecado. Todavía podía ir a la cruz. Podía morir por usted y por mí. Porque eras el justo juez que puede condenar a una persona al infierno, amén. Ni yo te condeno, son palabras gloriosas. Pero ¿qué le dice después? Vete y no peques más. Así que dejas el cargo, eres nuevo, olvídate lo que ocurrió en el pasado, olvídate de cargarlo con la vergüenza, ponlo al lado. Recuérdate que esas cosas fueron usadas para traerte al punto de humildad, para enseñarte cuánto realmente necesitas a Cristo, para enseñarte que no eres tan fuerte de lo que pensabas, para enseñarte a habitar en Jesucristo. Ora cada día, pídele cada día, Señor, mantiéneme, si tú no me mantienes, voy a caer. Oh Señor, te necesito. Deja que esos errores, esos azotes te conduzcan a amar a Cristo más. Deleítense en que han ocurrido porque le ha enseñado su gran necesidad. Pero deje la vergüenza al lado y continúen con Cristo. Porque Él es que te dice, ni yo te condeno, vete y peca no más. Aprendan sus fracasos, no lo repitan, apártense de sus debilidades, aférrese a Cristo y cuando llegue de nuevo el momento del compromiso, cuando Satanás venga a empujar ese botón otra vez, a ver si vas a responder como respondiste algo, usted pueda mantenerse firme y decirle a él, como le dijo Josafat a Ocosías, no, nunca jamás. He aprendido, los azotes no se sintieron buenos, pero gloria a Dios por ellos, porque el Señor me corrigió. Y no quiero sufrir ese dolor y no quiero traer esa vergüenza al nombre del Señor. Amén. Es lo que aprendemos en la palabra del Señor, amados. Que el Señor lo aplique a nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es una palabra alentadora, Padre. Nos enseña grandes verdades. Hemos explorado la verdad avergonzosa de que cada uno tenemos áreas en nuestras vidas recurrentes, pecados, patrones, botones que Satanás le gusta empujar porque sabe que es una debilidad en nuestras vidas. Y también admitimos, Padre, que hemos caído en estas áreas más veces de las que queremos contar y hemos sufrido los azotes del Señor que nos ama. Y también admitimos que para muchos hasta este punto no hemos aprendido las lecciones, nada más que salimos de esa tentación y esas consecuencias y decimos, ya soy fuerte y caemos de nuevo. Pero hoy tú nos has enseñado, Padre, a mirarnos tal y como somos, reconocer la verdad fea de cada uno de nosotros, que aparte de ti vamos a fracasar, cometer pecado y aún pecado grosero. Que aparte de ti vamos a seguir yendo a esos pecados recurrentes, Padre. Que tenemos que venir y admitir exactamente quiénes somos, no hoy ni mañana, sino cada momento de nuestras vidas, para el resto de esa vida, pedir la gracia del Señor. Escondernos en el hueco de la mano de Jesucristo, reconociendo nuestra debilidad, pidiendo que Él nos dé el pan nuestro de cada día, para que nos dé Cristo. Para que nosotros podamos caminar en obediencia, porque sin Cristo, Padre, no podemos. Él nos dice en 1 Juan 15, aparte de mí no pueden hacer nada. Padre, esta es la realidad en que vivimos.
Ayúdanos a reconocerlas, nuestra impotencia, nuestra gran necesidad, para que nunca jamás pequemos contra ti otra vez en estas áreas. Pedimos, Padre, si hay alguien que no es salvo, que hoy puedan ver que toda su vida es un naufrago, que toda su vida es ruina, que nunca van a prosperar porque el pago del pecado es muerte, Padre, y que corran a Cristo para su salvación. Y para el cristiano, Padre, que está caminando en obediencia, gloria a Dios por él, manténlo en ese camino. Para el cristiano que estaba considerando cosas que no debe considerar, que hoy la advertencia de Dios le cause la sabiduría de abandonar esos propósitos y regresar a Cristo. Y para el cristiano que ha cometido compromiso moral, Padre, que hoy pueda ver que aún en ese fracaso tú lo puedes usar para enseñarle la lección, si aprenden las lecciones duras del pasado. Pedimos, Padre, que continúes con nosotros en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.